de democracia, y siempre aparecen los flautistas de Hamelin ofreciendo melodías dulces y fáciles que en ocasiones tienen 78 millones de votos y alcanzan la Casa Blanca. O ganan la primera vuelta de las elecciones francesas. O sorpasan al PP y intento saber si no a Ciudadanos en las elecciones de Cataluña. O ganan las elecciones en el Reino Unido. O arrasan en Brasil. O generan procesos por el populismo de extrema izquierda en otros lugares de Europa. O le dan el 65% del voto en Polonia. O el 52% en Hungría. O meten un 15% de voto en el Parlamento de un país, como es Grecia, de carácter de extrema derecha o de herencia neofascista, de un país que perdía el 10% de su población luchando contra el fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, generan distorsiones políticas y democráticas que cuestionan esto que nos junta hoy, que es los sistemas democráticos de carácter liberal que le han dado a nuestro entorno europeo los 70 mejores años de toda, iba a decir de su historia. Termino con algo un poco más a la bilbaína. De toda la historia de la humanidad y de toda la geografía de la humanidad. No hay un espacio y un tiempo de mayor desarrollo, progreso, evolución y implementación de los viejos valores del humanismo aplicados a la realidad, como estos 70 años desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy, ¿no? Por tanto, a tu pregunta, sí, creo que hay una guerra cultural, creo que la década Jorge la va a acelerar y la va a meter en velocidades nuevas. Ya podemos ponernos las pilas y empezar a pensar en hacer lo que sabemos que hay que hacer sin tener miedo a perder las siguientes elecciones. Termino con una anécdota. Esta frase, que no sabía yo de dónde venía, la utilizó Javier Fernández en un comité federal del Partido Socialista muy poquito antes de perder el último congreso, él y yo. Así que, digamos, es una frase polisémica y muy útil. Muy bien, así nos das un titular. Claro, si el epicentro del poder económico, del poder material, del poder financiero bascula hacia Asia, eso lo único que va a hacer es generar una ansiedad, una nostalgia y una añoranza en aquellos lugares de Occidente, en Occidente, que había ostentado la hegemonía durante los siglos. La solución simple podría ser, si las dos cosmovisiones que están en lucha son el soberanismo de todo tipo, porque yo recuerdo que cuando Pablo Iglesias se irrumpió en la política española, hablaba de soberanía constantemente. Y de patria. Enfrentado a las élites extractivas de España y de toda la Unión Europea. Y Vox habla de la recuperación de la soberanía, el nacionalpopulismo habla de la recuperación de la soberanía frente a lejanos y globalistas centros de decisión que suenan remotos y que no se escapan a la fiscalización del Estado-Nación, según la consideración clásica del Tratado de Westfalia. Pero al final es cosmovisión, es soberanismo contra globalismo. Yo creo que no es reversible la globalización. Alguna vez hablando contigo, Eduardo, me hablabas de la posibilidad de cabalgar una globalización más humana, o que el papel de la socialdemocracia, desde tu familia política, a futuro, la propuesta que debería hacer no son leyes trans o otro tipo de batallas ideológicas, de batallas identitarias, sino precisamente intentar proponer ideas. Se ha hablado, por ejemplo, de la reindustrialización durante la pandemia, para no tener que depender de salir a comprar al mercado global, el mercado sanitario, cuando se desfaboriza una planta de automóviles en un país como España, que ha dependido mucho de ese sector. Quizás sería la solución para evitar o para paliar la ansiedad que produce la progresiva deriva del poder hacia el sudeste asiático, a lo mejor reindustrializando, ganando espacios de soberanía, hasta el punto de tensionar una entidad supranacional como es la Unión Europea, pues podría ser una solución para acabar con el populismo si retornara a un plazo de bipartidismo convencional. No lo sé, pero es que me parece que el proceso no es reversible y a lo que se puede aspirar es a intentar seguir aminorando las desigualdades para que la sociedad no termine de estallar y se mantenga mínimamente cohesionada. Si el proceso es irreversible, entonces solo queda dirigirnos a los ciudadanos como si fueran adultos y plantearles que bueno, que el proceso que a ellos les cabe es no paliar su ansiedad destruyendo lo bueno que van a mantener, que es el Estado de Derecho, que son las conquistas de la Ilustración, que es las libertades individuales, porque sabemos que el sudeste asiático, digamos en China, la segunda potencia mundial, pues todavía se mantienen campos de concentración para discrepantes, y desaparecen científicas que van a elaborar más sobre una rara pandemia que estalla en noviembre del 19, en fin. Yo creo que el problema es, se dice que hay dos emociones, y le pregunto también a Tony, para intentar avanzar hacia la traducción política de lo que estamos viviendo en el marco de la pandemia. Se dice que hay dos emociones que cifran toda la actividad política, que son la esperanza y el miedo, si es que aceptamos que la política se reduce a la manipulación de las emociones de la gente.
Cuando en tiempos en los que predomina la esperanza, pues se hacen revoluciones en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Saltos hacia adelante, progreso. En los tiempos en los que predomina el miedo se produce la reacción, se producen involuciones y la nostalgia, y los políticos que prometen volver a una edad perdida, aunque no haya existido nunca, son los que se llevan la voz cantante. Si la pandemia ha arrasado con muchas de las cosas que creíamos sólidas, parece obvio, Tony, que quizá aquellos políticos, aquellos líderes, aquellos mesías que propugnen la vuelta a un statu quo anterior a la pandemia, porque da miedo el mundo que viene, serán los que inexorablemente van a ganar todas las elecciones. Son muchas preguntas en una. O sea, yo comparto el diagnóstico pesimista respecto a la incapacidad de España de agarrar el tren de los cambios que están sucediendo, ¿no? Por empezar por ahí. Ahí tienes el reto que planteaba muy bien Eduardo respecto al shift en el poder global. Tienes una transición tecnológica aceleradísima que no hemos visto jamás, un cambio tan rápido en tan poco tiempo, que en 10, 15 años en España hará redundantes alrededor del 40-50% de los trabajos que conocemos hoy. Cambiarán, habrá nuevos trabajos, tendremos nuevos tipos de youtubers que en vez de ser youtubers serán pues lo que sea, ¿no? Twitchers o lo que sea. Pero es un reto gigante al que se añade otro reto que es el del desequilibrio en el impacto de la última crisis, ¿no? O sea, nosotros veníamos con una tendencia desde hace 30 años, desde el principio del euro, desde que empezamos a hablar del euro, en el que la convergencia soñada en los tiempos en que nos metimos a la Unión Monetaria no ha sucedido, no hemos sido capaces, o sea, a medida que la productividad aumentaba en el corazón de Europa, en los países del sur de la Unión Europea, hemos ido separándonos en términos de competitividad, nos han hecho las reformas suficientes, nos hemos gastado el dinero en cosas que no eran particularmente productivas. Y claro, y ahora además le sumas el shock asimétrico de esta pandemia, en el que los 4 últimos, en el último report de la Comisión Europea, en los 4 últimos países han caído el 11, el 10, el 8 y el 8%, son Italia, España, Portugal, Francia y Grecia, ¿no? Entonces, tenemos un reto grande en ese sentido, ¿no? Y no me parece que los próximos años, digamos, con la manguera de dinero que vamos a recibir de Europa, con unos entornos, con unos tipos de interés muy bajos que facilitan a los políticos endeudarse más y, por tanto, desaparecen las restricciones externas, vayan a llevar, y con estos parlamentos tan fragmentados que tenemos, donde tienes populistas en los extremos que impiden que haya acuerdos transversales por el centro o juegan ejercen una fuerza centrífuga hacia los lados que impiden que logremos hacer reformas en un periodo en que sea fantástico poder hacer reformas, porque podemos, de hecho, hacerlas sin dolor, porque tenemos la financiación para hacerlo. Entonces, en este mismo mundo que estamos dibujando, tienes una carrera brutal, con una inversión brutal que requiere de la cooperación público-privada en el ámbito de la inteligencia artificial, en las grandes tecnologías del futuro, en que no es que España no esté, o sea, no existe, ¿no? El sur de Europa no existe, ¿no? O sea, entonces ahí tenemos un reto enorme como sociedad y un futuro que no parece particularmente prometedor. Entonces, ¿es irreversible el proceso en el que estamos, digamos, de iliberalismo? Preguntabas también en algún momento, Jorge. O sea, yo sobre España tengo una tesis que voy a plantear aquí. O sea, y que es de mi propia experiencia vivida en política, ¿no? Yo venía de Londres, llegamos con un programa bastante tecnocrático, en el que The Economist decían que éramos el OECD Party, ¿no? El partido de la OCDE, por las propuestas que eran básicamente ¿no? sensatas, basadas en la evidencia, etc. Y durante un tiempo pudimos discutir de políticas públicas. Había las discrepancias convencionales, teníamos las diferencias con unos y con otros. A unos les gustaba más un complemento salarial más sofisticado, a otros un ingreso mínimo vital, una versión un poquito. Conseguía hablar de mochilas, aunque nadie me escuchaba en el Congreso. Pero
Pero de pronto pasó algo, y es un poco, digamos, para mí lo que Jonathan Haidt llama, que es el psicólogo y neurólogo de NYU, el interruptor de la colmena. Hubo un momento, como consecuencia de la crisis, en el que se empezaron a activar las pasiones, digamos, de retraimiento, las pasiones más tribales que tenemos con naturales en nosotros. Como consecuencia, probablemente el catalizador fue la crisis económica, y de pronto tuvimos el shock. Yo soy catalán y lo viví en primera persona desde la política, en el que de pronto, claro, los de un lado de la identidad amenazaron abiertamente y frontalmente a los del otro lado, ¿no? Activando una dinámica de la que es muy difícil salir. O sea, en el momento en el que entran los debates identitarios sobre ¿no? emocionales, es muy difícil que se escuche nada más. Es como si entrara un señor con un altavoz en esta sala y nosotros intentáramos hablar. Es muy difícil revertir ese proceso, porque yo lo he sufrido en mis propias carnes, y me preocupa cuáles son los instrumentos para revertir ese proceso, ¿no? Ese es otro nivel de preocupación. No sé si estoy respondiendo a tu pregunta de ninguna manera. Pero... Sí, no, claro. No, esto de que la identidad no es negociable, ¿no? Cuando la política identitaria irrumpe de forma agresiva en el discurso público, incluso en las calles de Barcelona que ardieron durante días, pues es imposible hacer girar el debate hacia la mejor. ¿Cuánto tiempo ha estado el Parlamento sin legislar o sin aprobar presupuestos o sin tener unas sesiones parlamentarias normales? Empieza a pasar, es decir, hay una catalanización de la política española en general en ese sentido. Yo quería preguntarle también a Edu, que conoce muy bien otro Parlamento que también, sobre el que gravita una identidad muy poderosa, y que ha tenido además la lacra del terrorismo, que él conoce muy bien, como uno de los catalizadores de coerción del debate público más agresivos, eficaces y violentos de la historia de España. Bueno, una vez que desapareció ETA, parece que y después de la aventura de Ibarretxe, que fue, digamos, que preconizó el proceso a la vasca, con la diferencia de que Ibarretxe se presentó en el Parlamento Nacional a defenderlo, fracasó y se volvió a su casa. Y el PNV hizo algo muy bien, que nunca supo hacer convergencia, que es volver a embridar el debate, en donde el PNV siempre ha sentido cómodo y lo hace divinamente, que es en el salami, en el cortando pedazos de Estado para ir gestionando cada vez más autogobierno, hasta que llegan a convertirse en un partido guía, el partido guía de los vascos, ¿no? Bueno, sin embargo, el PNV es puesto también como ejemplo de racionalidad gestora, de negociación entre la identidad más extrema, en este caso representada por Bildu y Madrid, y en ese sentido se pone muchas veces como ejemplo para salir del atolladero al problema catalán, que vamos a ver cómo se prorroga en estas elecciones, lamentablemente, si los pronósticos no fallan. Se pregunta quién es el de la retirada, quién es el Urkullu, quién es o Josep Maria en su momento del problema del conflicto catalán. No sé si a tu juicio admite parangón la situación política del País Vasco, se arroja alguna luz, y si al final, por métodos más jesuíticos, por decirlo así, el resultado no terminará siendo el mismo, lo que pasa que con más pericia y en más tiempo. Bueno, se puede ver, se puede establecer paralelismos, pero yo creo que están muy llenos de matices, ¿no? Sí sé que yo me eduqué y nací a la conciencia política en el País Vasco con una cierta envidia de Barcelona y de Cataluña, porque en ese País Vasco de sangre de Nico y mío, pues Cataluña se nos ofrecía con una imagen de vanguardia, de modernidad, de bilingüismo, de convivencia, de sociedad cohesionada, de carácter cívico, poco obsesiva con la pregunta del quién eres y un poco obsesiva con la pregunta del quién somos, más centrada en la pregunta del qué hago y del qué hacemos. Y sin ninguna tentativa de andar preguntando a todo el mundo de dónde viene. Era un poco lo contrario, la kriptonita de nuestros dramas vascos. Siempre la pregunta del quién soy, quiénes somos, en el frontispicio de las cosas, hasta el punto de vista que dominaba de manera hegemónica y ordenaba de manera hegemónica la dialéctica y el debate político en el País Vasco durante mucho tiempo. Yo creo que hoy ese espejo es un espejo roto.
se ha roto, se ha fragmentado, se ha roto. En todas las trampas que podía caer Cataluña ha caído, la sociedad catalana, me refiero, sometida durante todo este tiempo a presiones y vaivenes, orbitando siempre alrededor de la identidad. A mí la pregunta del quién somos tampoco me ha preocupado tanto, porque seguramente todas las ramas de la ciencia, incluidas las de la no ciencia, como por ejemplo la teología, llevan varios milenios tratando de responder a la pregunta más difícil del ser humano, que es quién soy y quiénes somos. Es la gran pregunta. Las grandes preguntas seguramente son esas dos. A eso trata la respuesta de la antropología, la sociología, la historia, la teología, la filosofía, la biología. Todo eso responde a quién soy y a quién somos. A mí no me pregunta, no me molesta tanto la pregunta, me molesta la respuesta acelerada que trampea todas esas seculares disciplinas de investigación del quién soy y el quién somos y lo responde en un párrafo, normalmente de manera pura, normalmente de manera resuelta, autoritaria o totalitaria, totalista en el sentido de que esto es todo lo que hay, esto es todo lo que somos, punto. Y ya se sabe que el señalamiento del dogma pues normalmente viene acompañado del señalamiento de la herejía. Y en los lugares donde se limpia con sangre humana las herejías, pues produces 800 muertos en 50 años con una cosa que se llamó ETA, y en otros lugares de Europa que tuvieron otro tipo de terrorismos, porque siempre funcionan igual. Hay una teoría de nuestra pureza y un señalamiento de vuestra impureza. Y esa línea la decido yo, porque esto está subjetivado. Yo tengo el monopolio de esa frontera entre la pureza y la impureza, y solo falta que a veces se dé el paso pues de una cierta limpieza de las impurezas de la sociedad, como duchar a través de la violencia terrorista de nuestras propias impurezas a esto que somos, ¿no? Limpiar ese nosotros de todo lo que sobra. Bueno, seguramente fue el último laboratorio en Europa de los terrorismos nacidos en los años 60 de base marxista, que duró tanto, ¿no? Hasta el año 2011. Pero desde luego, de lo que nos habla es de que algo no funcionó bien en el corazón de la sociedad vasca, de que algo fue muy mal, porque ese no fue un terrorismo que viniera de fuera, como por ejemplo el de los trenes de Atocha, ¿no? Que vino de fuera, mató y se fue. Este se incubó dentro, se quedó dentro, se silenció dentro, se justificó dentro y se envolvió políticamente ahí dentro. Todo eso sucedió allí, alrededor de la idea de la identidad, ¿no? Que yo creo que es siempre un recurso fácil ante las dificultades, las incertidumbres y los miedos humanos, ¿no? No me escapo de la pregunta, Jorge. ¿Es un buen ejemplo el País Vasco para Cataluña hoy tanto como lo fue Cataluña para Euskadi ayer? Bueno, yo creo que el País Vasco hoy está viviendo el mejor momento de su historia desde no me acuerdo cuándo, porque hemos encadenado dictaduras allí con una facilidad pasmosa hasta el año 2011. Pero tampoco creo que en la virtualidad del funcionamiento interno del PNV haya una guía para la antigua convergencia que de entrada ya no existe en Cataluña, ni para el nacionalismo tampoco, ¿no? Lo que sí sé es que hay autores que ven que el País Vasco está metido en un proceso de estatalización práctica, que han descubierto un siglo después que no hay una mañana revolucionaria por la cual te despiertas y después amaneces independiente. Que por lo tanto la estatalización no tiene un día de toma de la Bastilla, no tiene un 14 de julio de 1789, donde todo cambia, un giro de la historia para siempre, sino que es un proceso lento por el cual no va tanto de que por decirlo a la vasca, ¿no? No va tanto de que Euskadi salga de España como que España salga de Euskadi. Y esto es un debate que se está produciendo dentro del nacionalismo y hay quien lo ve. Hay quien lo ve, que se está produciendo por una vía práctica de estatalización. ¿El nacionalismo catalán lo verá? No lo sé, porque la década ha sido tan dañina para todo allí, incluso también para los resortes ideológicos y las certidumbres del nacionalismo en Cataluña, que intuyo que, o quiero pensar, que a partir de este domingo, pues aunque aquí Toni es experto en esto, yo no me atrevo, me meto tocando de oído, pero quiero pensar que habrá que habrá algo de lo que pensar la mañana del lunes, porque si no tienes nada en lo que pensar después de todo este viaje improductivo que no ha producido nada, excepto daño, deterioro, tiempo perdido, destrozo institucional, problemas de convivencia, pues entonces es que el problema ya se me escapa del todo, ¿no? Pero yo supongo que el nacionalismo tendrá que tomar decisiones. Cataluña no puede parar, no puede seguir parada, bloqueada institucionalmente una década más. No puede seguir rota institucionalmente, sin legislación, sin funcionamiento institucional democrático, normal y corriente, obsesionada con un único tema. No puede. ¿Van a votar eso los ciudadanos en Cataluña y las ciudadanas? Pues no lo sé, ¿no? Pero me da por pensar, o quiero pensar, igual es un deseo, que el lunes 15 pues empezará un camino nuevo allí. Ya puede, vaya. Ojalá. Pues acuden en mi ayuda los
los que están siguiendo este debate y quieren hacer preguntas a los ponentes. Para Tony, al hilo de la decisión de Europa en su día recibida como histórica de mutualizar fondos para la reconstrucción o la transformación, unido a la fragmentación de los parlamentos nacionales, te pregunta Rodrigo Merallo, que es doctorando en Filosofía Jurídica por la UNED, si habrá un ajuste de la gobernanza, una especie de acuerdo entre las grandes corrientes de pensamiento europeo, la democracia cristiana, el liberalismo, la socialdemocracia, en un uso práctico, utilitario de los fondos, sin participación de los populismos, o la existencia de los propios populismos obligará a las tres familias, digamos, hegemónicas hasta ahora de la gestión de los asuntos europeos a negociar, a transigir con los populismos, si eso les engordaría, si ese acuerdo futuro es deseable o no lo es. Muchas gracias, Rodrigo, por la pregunta, allá donde estés. Lo que ha pasado en Europa en los últimos 6 meses como consecuencia de la pandemia es una noticia extraordinariamente positiva. La respuesta a la crisis que ha conseguido hacer, hago un paréntesis, aquí Edu y yo compartimos, creo que el mismo piso en el Parlamento Europeo en trabajos y vidas anteriores. Es extraordinario lo que se ha conseguido. Es una máquina extremadamente difícil de mover, donde hay unos equilibrios dificilísimos, ¿no? Entre el Consejo, entre la Comisión, dentro de los grupos políticos, la variedad que hay dentro de cada grupo político, las diferentes fuerzas políticas. Es una maquinaria extraordinariamente difícil de mover. Y no solo hemos conseguido dar un paso de gigante hacia lo más importante, que es avanzar, dar el primer paso hacia la unión fiscal, es básicamente emitir deuda conjunta por parte de la Comisión, apoyada por los Estados miembros, es un paso gigantesco, sino que además hemos creado un embrión de fondo de desempleo común en la Unión Europea. El Banco Central Europeo ha hecho una reacción impensable hace 10 años en la última crisis, con los programas de compras de activos más masivos que ha tenido nunca Europa, equivalentes a los de los grandes bancos centrales del mundo. Hemos flexibilizado el mecanismo de rescate. Nos olvidamos de la cantidad de cosas. Europa supone un freno a todas esas tendencias populistas de las que estamos hablando, ¿no? Es el agarre principal, es la guía principal, es la restricción principal que todas las tentaciones que puedan tener los gobiernos más o menos populistas de los diferentes lugares se van a enfrentar. Es inevitable que si tenemos menos restricciones desde fuera, pero cada 6 meses dentro del marco del semestre europeo tendremos que dar explicaciones a unos señores y decir, oiga, usted me va a hacer un desembolso gigantesco de alrededor del 3% del PIB cada año en los próximos 3-4 años, se va a concentrar mucho en los primeros años. ¿Qué va a hacer usted a cambio? Entonces, eso nos lo van a preguntar. Entonces, no podemos hacer demasiadas estupideces, ¿no? Hay una muy buena noticia, que es que de pronto nos encontramos permanentemente, ahora hablábamos de esto de las vacunas, hemos hablado mucho del Next Generation EU, de todos estos avances, que es que tenemos a Europa en la vida cotidiana cada vez más presente. El demos europeo que hace tanto tiempo que queremos construir, un diálogo entre países, sabemos lo que dicen los líderes de los diferentes partidos europeos, en el Parlamento, en la Comisión, nos importa mucho, está en nuestras vidas, eso es un aspecto también muy positivo, ¿no? Entonces, si se pondrán de acuerdo, pregunta Rodrigo, las grandes familias europeas, yo creo que ya lo han hecho, creo que el mensaje que han dado es muy importante. Creo que lo que tienen que hacer los Estados-nación es implementar reformas. En el sur es una condición inevitable. O sea, ahora es el tiempo de hacer las reformas. Ha habido un paso muy generoso por parte de nuestros colegas del norte. No va a haber otro dentro de 5 años. Dentro de 5 años los titulares, ahora leía el otro día que están discutiendo en Holanda de hacer un primer ajuste de pensiones para ver
Dentro de 5 años, si de pronto los titulares de los periódicos aparecen que se ha malgastado el dinero, que se ha enchufado a no sé quién, que le han dado todo el dinero a 3 empresas amigas del gobierno, que hemos sido incapaces de hacer mecanismos competitivos para que realmente la innovación la hagan los que están innovando, que no son las 3 grandes empresas, sino las pequeñas empresas que tienen buenas ideas. Si no tenemos mecanismos transparentes de adjudicación de los recursos, si no tenemos procedimientos rápidos de implementación, nos van a decir que esto no tira y no va a haber otra oportunidad. Digamos, el debate político está demasiado contaminado en el norte y puede ser un reto prácticamente esencial para la Unión Europea, ¿no? Si no somos capaces de hacer esto y de pronto dicen, no, oye, hemos dado una oportunidad, no habéis sido capaces de ofrecer una respuesta, no habéis sido capaces de implementar reformas, no habéis sido capaces de gastar bien. Es el reto más importante al que nos enfrentamos en los próximos 2 años. Los 140.000 millones de euros de los que el gobierno presume que puede, con los que quiere cambiar España, para que no la reconozca ni la madre que lo parió, que diría Guerra, tiene pinta, mójate, tiene pinta de que vamos a saber aprovechar esa oportunidad, tiene pinta que el diseño institucional elegido para elegir los destinatarios de esos fondos cumplen con la condicionalidad de Bruselas. ¿Crees que a los 6 meses, cuánto crees de ese dinero seremos capaces de gastar? No quiero que te pongas, después de haber sido muy optimista, ahora cambies violentamente de temperamento, pero ¿por dónde apunta a tu juicio? Sí. O sea, hay varios elementos preocupantes, ¿no? En el último marco financiero plurianual de la Unión Europea, que es el presupuesto de los 6-7 años, logramos gastar alrededor de 1 de cada 3 euros de la financiación que teníamos, ¿no? Ejecutar el gasto, ¿no? Claro, ahora tenemos 4 veces más de recursos, ¿no? Por tanto, la restricción administrativa propiamente, simplemente que salga todo ese dinero hacia concursos públicos y subvenciones de una manera mínimamente coherente, es un reto colosal administrativo. Ha habido algunos cambios, hubo el decreto de final de año que facilitaba esos procesos administrativos, que simplificaba, que facilitaba la cooperación público-privada, que intentaba acelerar y agilizar esos procesos, ¿no? Todavía queda mucho por hacer en ese sentido, ¿no? Después hay otro elemento que es la transparencia de la gobernanza de todo esto. O sea, ahora estamos en un momento en el que pronto tendremos que empezar a desembolsar y todavía una empresa muy innovadora de cualquier rincón de España, de 200 trabajadores, que está haciendo un trabajo extraordinario, no tiene un buzón o una página web donde consultar cuáles van a ser los criterios de selección de los grandes PERTEs y estos programas tractores. Hay unos documentos, no sabemos cuáles van a ser los criterios de adjudicación exacta, sabemos los principios generales, no sabemos quién va a seleccionar esos fondos. O sea, va a haber un consejo científico para elegir los mejores proyectos, como tienen en Alemania, como han creado en Grecia con un expremio Nobel, como tienen en Portugal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a adjudicar ese dinero? ¿Cuáles van a ser los criterios? ¿Cuál va a ser, por tanto, la rendición de cuentas después? Queda mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay una voluntad en el gobierno de intentar hacerlo mejor, pero necesitas una infraestructura extraordinaria para poder aprovechar ese dinero. Luego hay otro elemento, y voy a repetir una cosa que me parece muy relevante, que es que, claro, no podemos tirar más dinero en cosas que no funcionan. Eso no sirve. Si sabemos que tenemos unas políticas activas de empleo que la AIREF nos dice que no sirven para reemplear a los trabajadores cuando se evalúan de manera mínimamente seria y nos gastamos 6.000 millones al año, pues, oiga, no invierta más dinero en políticas activas, sino la reforma. Pues va a decir, no, es que la inversión en transición digital, oiga, muy bien, pero para que las cosas cambien tiene que cambiar el capital humano. ¿Qué reforma va a hacer para que mejore el capital humano español? Tiene que ver usted que ser capaz de corregir los desequilibrios que tenemos para que el dinero tenga un retorno y genere productividad. Voy a hacer una pregunta a Edu y luego tengo una que quiero que contestéis los dos porque es esperanzadora y me parece que necesitamos un poco de esto. Tanto Antonio como Víctor coinciden, Eduardo, en que has expuesto, los has tildado de fantasmas del pasado, los populismos de extrema derecha, como una de las amenazas de la democracia. Te preguntan por los fantasmas de extrema izquierda, si te preocupan en la misma medida y en qué sentido digamos, la misión histórica del Partido Socialista Obrero Español de mantenerse como una izquierda institucional que, digamos, ejecutó, a mi juicio y al de muchos ya historiadores de manera ejemplar, Felipe González, que nunca quiso admitir alianzas en el seno de su ejecutivo con la izquierda del PSOE, con una izquierda, digamos,
de tradición comunista, ¿en qué sentido, sea lo que sea Podemos, ha faltado en el PSOE, digamos, una conciencia clara de su misión en este sentido de poner coto a la eclosión de los populismos de izquierda radical, que son ahora mismo los que están en el poder? Bueno, en la medida en que, da igual si es aquí o si es en Europa o en cualquier otro lugar de las democracias desarrolladas, en la medida en que un populismo, me da igual de corte de extrema derecha o de extrema izquierda, se presente para la elaboración de una teoría de la soberanía, la identidad nacional, el aislamiento y la autarquía, me parece igual de preocupante porque latifundio venga, porque geografía acuda, porque me parece que acuden al mismo punto de encuentro, ¿no? Una teoría de la autarquía, la distancia, la diferencia, la frontera cerrada y las sociedades cerradas. Por lo tanto, me preocupa igual, ¿no? Pero la obra práctica de ambas trayectorias demuestra que la de la izquierda está un poquito más torpe que la otra, porque no hay ninguna con la capacidad de amenaza que ha tenido, por ejemplo, Donald Trump, que tiene Boris Johnson, que tiene Bolsonaro, que tiene Le Pen, que tienen los partidos de extrema derecha en Alemania, en el 14%, en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia. Es decir, no veo, con quizá alguna excepción, en el siempre interesante laboratorio de anticipación humana que es Italia, algún partido político que ha podido quizá desde ese ángulo, con esa procedencia en el movimiento 5 estrellas, más difuso, con una identidad más difícilmente localizable. Pero bueno, si se presentan por igual y con la misma potencia, extremismos por un lado o por otro, pues me da un poco igual de por dónde vengan, porque me parecen igual de preocupantes. Pero experimentó una maduración. Exacto, sí. Así que en ese sentido me preocuparían igual. En cuanto al Partido Socialista Obrero Español, vamos a ver, yo creo que toda su larga historia ha estado siempre presidida por una serie de valores y de principios que eran igualmente aplicables a realidades históricas distintas. Y normalmente las realidades históricas las dan los procesos de transformación tecnológica. El socialismo nace en una fábrica en Manchester, en una mañana en la que Engels ve lo que hay allí, en las fuerzas productivas, que básicamente en aquel momento eran la industria y los seres humanos, cuando una mujer, Mary Barnes, le acerca a conocer los barracones donde estaban los hombres trabajando en las peores condiciones del mundo, y escribe un libro que son las condiciones de la clase obrera en Reino Unido o en Inglaterra, que es el precedente del capital y el surgimiento, el punto, el cero, el Big Bang del movimiento obrero organizado y del socialismo y de la socialdemocracia. Es una transformación tecnológica que ha durado 180 años, 200 años de protagonismo político de Europa, de movimientos políticos propios, características. Ahora hay otra, la ha explicado Tony antes, de una enorme capacidad de aceleración del tiempo y que va a ser N veces lo que fue la revolución industrial en términos de transformación humana. Por eso el socialismo, y también el Partido Socialista Obrero Español, tiene un enorme reto por delante. Yo, que sigo siendo militante del partido, espero serlo toda mi vida, creo que el partido al que pertenezco tiene que estar atento a ese proceso de cambio y no dejarse entretener en otro tipo de debates que no sé si tienen un mayor o un menor impacto en términos de spin doctors y de análisis de la estrategia de comunicación y todo eso, donde reconozco que nunca he sido yo muy experto y no lo minusvaloro, pero me pierdo más. Sé que el desafío es brutal y sé que le ha pillado en el gobierno. Por tanto, tiene que gobernar los primeros instantes de ese desafío tan brutal. Yo creo que va básicamente de 4 o 5 cosas que hay que hacer. Algunas las ha explicado Tony. Una, invertir en innovación, desarrollo, ciencia y conocimiento para generar valor añadido en el conjunto de nuestra cadena productiva. 2, invertir en educación de los economistas dirían capital humano, de nuestra sociedad del futuro. 3, generar un entorno legislativo y regulatorio propicio a la inversión endógena y exógena, de tal manera que España no sea un país que siga perdiendo fuerza industrial. Estaba en el 24% de su PIB hace 20 años, está en el 15 y pico pelado ahora, y ha dependido mucho de factores exógenos, pues eso, 82 millones de turistas, porque África en el norte está ardiendo, pues porque el clima todavía no ha cambiado lo suficiente como para seguir albergando, pero a la primera que hemos tenido una crisis de movilidad, se nos ha caído el 80%, el 90% de la movilidad del turismo. Por tanto, tenemos un 13, un 14 de PIB, que no sabemos si va a volver a medir lo que midió y si va a ser capaz de producir la cantidad de empleo y de demanda de actividad que generó. Por tanto, España tiene un enorme desafío dentro de un continente que también lo tiene. El PSOE, yo creo que tiene que acudir a esa cita, porque esa cita es donde se la juega todo el mundo y especialmente los más vulnerables,
que a priori pues son el targeting principal al que se debe referir un partido como el Partido Socialista, ¿no? En parte tiene que ver con el debate de los fondos que ha tocado Tony, tiene que ver con el debate de la política económica, tiene que ver con el debate de la política social, territorial, etcétera, ¿no? Bueno, yo le deseo suerte porque creo que, en fin, le ha tocado gobernando un momento muy, muy, muy difícil, ¿no? En el fondo la suya, pues es la nuestra, ¿no? La suerte del gobierno, pues si lo piensas bien, es la suerte del país. Así que yo le deseo que tenga la mejor del mundo. Víctor introduce un elemento muy interesante que conecta con mis mañanas más optimistas cuando me levanto y digo, y todo este ruido, todo este abuso del decibelio populista, grito, las mañanas parlamentarias, tan poco edificantes, ¿verdad? ¿No generará un hartazgo de la crispación? Es decir, la crispación es elástica, es infinita. Hay un momento, tipo, tampoco el elemento sociológico español es el mismo que por fortuna, que el que hay en algunos países acostumbrados, porque no han conocido otra cosa, acostumbrados a este tipo de política, ¿no? No voy a decir ninguna latitud en concreto, pero desde luego que el español tiene una memoria muy reciente de que la política no era como era hoy. La tiene, se acuerda. Se acuerda de cuando los PP y PSOE, no es porque haya que hacer una oda al bipartidismo nostálgica, porque probablemente no va a volver y así debe ser, y ahora estamos en el escenario del aprendizaje del pluripartidismo, de los gobiernos de coalición y todo esto. Bien. Pero quizá haya un populismo de las corbatas. Yo sueño con esta utopía absolutamente absurda, pero digo, a veces me he planteado si después de habernos dado el gran atracón de líderes carismáticos que rompen todos los diques de la contención verbal, que se expresan en el Parlamento como pensábamos que solo se podían expresar en un bar, esa gente que es como nosotros o que le votamos porque incluso es peor que nosotros y eso nos hace sentirnos mejor porque como explicaba Bauman, es la lógica del reality show, es decir, yo le nomino a ese para que se vaya de la casa, pero yo soy el que tengo el mando, yo soy el que tengo el voto y por tanto actúo con mi voto como actúo cuando... Ese es un ensayo de Bauman sobre la mentalidad de gran hermano que ha dominado luego, mucho tiempo después, y sigue dominando el enjuiciamiento de la política democrática. Y si de repente, y apunta Víctor, lo que se necesita solamente es que emerjan líderes capaces de volver atractivo este retorno, siempre la idea de retorno quizá parece poco atractiva en política porque parece como que te despojas del futuro y la política siempre tiene que estar prometiendo en vez de mirar hacia atrás, hacia lo mejor del pasado. Pero ciertamente habrá muchos españoles que crean que nos estamos perdiendo muchas cosas buenas del pasado y que no sería tampoco una falta de un pecado del eso progresismo volver a ellas. ¿Cómo veis esto? ¿Depende de la emergencia de un líder? ¿Hay que fundar un partido nuevo? ¿O es simplemente un cambio de actitud? ¿Habrá un hartazgo? ¿De repente los ciudadanos castigarán al más vociferante? Muy rápidamente. No, yo pienso que, desde luego, seguramente algunos de los que estáis aquí compartís esa sensación. Sí que percibo, y Edu sé que lo percibe también, un sentimiento de orfandad. Un espacio en el que la gente empieza a estar un poco harta de la política del zasca y esta cosa este debate tan pobre del frentismo y demás, ¿no? Yo creo que hay un espacio para construir puentes, para tener un relato sensato, respetuoso, liberal en el talante y en el fondo, que convenza a una porción significativa de la población, ¿no? Es difícil construir ese relato cuando tienes a gente vociferando en los extremos y sabemos cómo funciona el clickbait, ¿no? Cuando lo confrontacional tiene muchísimo más recorrido que lo consensual, pero llega un momento en el que lo consensual, cuando es la absoluta excepción, puede llevar a tener más protagonismo. Yo creo que ese espacio en el que se trata al nacionalismo hablándole intelectualmente a la cara, ¿no? Y confrontándole intelectualmente, donde tienes realmente un proyecto para España a 20 años reformista que habla de las cosas reales, de las cosas materiales. Hubo un tiempo en que la izquierda y el Partido Socialista hablaba de las cosas reales. Ahora solo hablan del pasado. Yo solo escucho cosas cada vez que pongo la televisión, escucho que hablan de la guerra civil, de los problemas de la monarquía, de todo menos de las cosas del comer, ¿no?
gente que reivindique, oiga, ¿cómo van a mejorar mi vida? ¿Qué tipo de políticas nos van a permitir no ser una sociedad extremadamente envejecida y pobre dentro de 20 años? ¿Qué tipo de personas están preparadas para asumir ese liderazgo? Yo creo que tiene que haber un espacio político para eso. Hay que articularlo, ¿no? Hay que articularlo. Yo creo que Ciudadanos ha jugado un rol muy relevante en esa construcción de ese relato, y hubo otros antes también. Creo, y es la razón por la que yo me fui de la política, que tienes que ser militante del pragmatismo y militante del diálogo, y no puedes formar parte de un lado de la trinchera ni dejarte contaminar por los discursos de un lado o del otro. Tienes que ser el que ejerza de pilar de unión entre diferentes y que sea capaz de tender la mano hacia los dos lados y ejercer ese espacio. En Europa tenemos un montón de ejemplos. Los partidos liberales gobiernan en varios países europeos. El Partido Liberal Europeo, ahora se llama Renew Europe, tiene un peso enorme. Creo que ese espacio de un socioliberalismo sensato, constructivo, respetuoso, que apele a la razón, pero también a los valores del constitucionalismo, me parece que tendría que existir. Desde luego, ahora mismo en España hay muchos que nos miramos a un lado y pensamos, ostras, yo no me acabo de sentir cómodo aquí. Miras al otro y te encuentras a unos trogloditas que defienden el volver 500 años atrás, ¿no? Y que además son racistas. O sea, entonces yo creo que existe ese espacio. Ojalá ese péndulo permita volver a un equilibrio en el que ese espacio cotice más en el mercado político. No, yo estoy de acuerdo. Me parece que era Sartori, ¿no?, el que en los 60 decía que el futuro de Italia se parecerá a lo que digan sus televisiones, ¿no?, más que sus instituciones. Yo creo que ha aparecido un fenómeno, la gritología de las tertulias, sobre todo televisivas, que copió de alguna manera la mecánica deliberativa intensa del Parlamento, y hoy creo que la mecánica deliberativa del Parlamento está copiando a las tertulias, ¿no? Se ha producido ese fenómeno de involución, en el sentido de que el Congreso se ha convertido en un gran escenificador de lo que se supone que es la deliberación democrática, que hoy está descentralizada y centrada en múltiples lugares, ¿no?, redistribuida por todos lados, pero que, bueno, allí se sigue jugando un epicentro claro deliberativo de la democracia. Pero ha copiado de alguna manera esa dinámica escenificadora porque está perdiendo pulso legislativo. Por ejemplo, Felipe González, varias veces aquí citado, gobernó entre el año 82 y el año 96, 14 años prácticamente, de la democracia española. En sus 14 años aprobó 129 decretos. 129 decretos en 14 años, bueno, para una democracia relativamente joven que empezaba, pues bueno, son bastantes, pero es que el periodo de tiempo es enorme. Y con mayoría absoluta. Ahí hubo de todo, exacto, y con mayoría absoluta enviaba más proyectos de ley, escuchaba. En 2 años llevábamos 79. Por tanto, el ritmo del procedimiento legislativo, ya sé que esto es de frikis de derecho procesal y constitucional y tal, y dices, ¿pero qué dice este tío? Bueno, es relevante porque el sujeto legislativo principal del decreto es el Poder Ejecutivo y del proyecto de ley es el Poder Legislativo. Por tanto, se está produciendo una cierta metamorfosis del procedimiento de legislación, de generación de normas. Es decir, el Parlamento está cambiando. Escenifica mucho, legisla poco, por decirlo rápido y limpio. Legisla Moncloa, ¿no? Se legisla más en el órgano del Consejo de Ministros por la vía del decreto, que con negociaciones que nada tienen que ver con el contenido de las leyes, sino con otras cosas que en el propio Parlamento, ¿no? Así que sí, yo creo que eso está pasando y es una mala señal de procedimiento, de funcionamiento institucional y de procedimiento legislativo, ¿no? Yo comparto en parte algo que ha dicho, aunque también matizaría algo que ha dicho Toni, ¿no? Lo peor que nos puede pasar como generación política, a los que están ahora me refiero, y a la que hemos pertenecido Toni y yo, es que tenga un proyecto mejor para el pasado que para el futuro. Es decir, que sea una generación política más exigente con su pasado que con su futuro. Altos niveles de exigencia con el pasado remoto, el de la República, la guerra y la represión franquista, y menos nivel de exigencia con el futuro, porque el futuro está por hacer. Es decir, quienes fuimos educados en la derrota de la guerra ya perdimos la guerra. Toda mi familia la perdió. Mi familia pagó un precio elevado, y la de la mayoría de mi entorno en Bilbao, por la derrota de la guerra, y de todos mis amigos. Y yo fui educado dentro de la estructura del Partido Socialista
impacto cultural de la derrota de la guerra, pero interpretada al servicio de una gran victoria democrática en el 78. Ramón Rubial, muy conocido de Nico también, que era de mi agrupación de Deusto, me decía, no te equivoques, ¿eh? Aquí quienes más ganamos en el 78 fuimos los que más perdimos en el 39. Porque los que ganaron el 39, joder, venían de ganar 40 años seguidos. Y empezaron a tener que compartir. Y de repente perdieron el gobierno. Y los que habíamos perdido empezamos a hacer las leyes también para ellos, ¿eh? Por tanto, ganamos los que perdimos. Esta victoria genera una cierta incomodidad en un sector, no digo del PSOE, sino de la izquierda en general, que comprende mal el valor del inmenso pacto político de la transición y del inicio de la democracia. 4 renuncias lo explican. Pues seguramente la de Suárez, secretario general del movimiento, renunciando al movimiento. Felipe González, renunciando al marxismo. Carrillo, defendiendo la República. Y Fraga, renunciando al franquismo. Esas 4 renuncias de marxismo, república, movimiento y franquismo, pues son la configuración del pacto político de la transición. Bueno, yo me llevo a pensar, ¿cuál es el punto más alto en política? La enunciación de lo que para mí es intocable, inamovible, irrenunciable, o conducir a tu electorado a una renuncia que genere convivencia en tu país. Yo creo que el punto más alto es saber conducir a tus bases y a tu electorado a las renuncias que hagan posible que tu país sea un país posible. Y hoy esto, en nuestro país, habla de economía, habla de modelo territorial, habla de modelo social, habla de innovación, habla de lo que ha señalado Tony, de gestión de los fondos, habla de política exterior, de integración en Europa. Hay que saber enunciar lo irrenunciable y renunciar a lo que es renunciable. Y eso se hace normalmente con un proyecto de futuro. Lo que no comparto es que no podamos hablar de algo que del pasado sigue habitando en nuestro presente. Por ejemplo, yo quiero que hablemos del pasado. Quiero que las mujeres y los hombres que no saben dónde están sus familiares porque siguen en cunetas, sepan dónde están y puedan tener un entierro digno. Y que el Estado no se pierda en burocracias de autonomías y ayuntamientos, sino que lo resuelva de una santa vez, porque eso no es pasado, eso duele hoy a mucha gente. Y 2, quiero que no se olvide nunca lo que nos ha pasado en Euskadi. No quiero que aceleremos mucho en la memoria de la represión franquista y aceleremos mucho en el olvido del terrorismo de ETA, porque nos puede llegar a pasar que seamos todos muy conscientes de lo que sucedió en el año 39 y nadie sepa quién fue Miguel Ángel Blanco. Y ojo con esa asimetría de la memoria y del olvido, un poco a la carta. Bueno, como me encuentro más cómodo reivindicando un pasado lejano que no me afecta a mí, que no me genera contradicciones, voy rápido a la cita con el pasado. Como el del terrorismo vasco es más incómodo, porque está más cerca, porque nos ha tocado muy de cerca, porque genera contradicciones, este hago como que no lo miro. Y entonces es de izquierdas olvidar lo que sucedió en Euskadi y no olvidar nunca lo que sucedió en el 39. Y yo digo que eso no es así. La memoria no tiene dueño ideológico y no se puede hacer asimétrica en función de tus intereses. Yo creo que este presente requiere una cierta memoria, ¿no? Pero sobre todo para plantear un proyecto de futuro. Lo peor que nos puede pasar, repito y termino, es estar gobernados por una generación política que tenga un proyecto más exigente de pasado que de futuro, ¿no? Porque normalmente los países se frenan así y dejan de andar así. Bueno, extraordinario. Marta, que es politóloga, pregunta por volver al futuro y por volver al presente, pero fuera de nuestra geografía, que es el caso Draghi. Sabéis que ahora hay un discurso, bueno, en realidad recurrente, sobre la versión o la necesidad de la tecnocracia, la fama de los tecnócratas. Italia, quizá conectando con su pasado de condotieros y de no sé muy bien, de vez en cuando, como está habituada a la crisis política, echa mano de una especie de hombre providencial, pero nada más alejado de lo providencial en términos mesiánicos, sino un tecnócrata, un señor gris, burócrata, con muy buena formación, con muy buenas ideas, con las reformas claras. Lo ha sido Monti, ahora lo es Draghi, que, digamos, se le entrega el mando del país, ojo, con una negociación parlamentaria por el medio y por todos los procedimientos, nada de golpismo ni nada por el estilo, pero que mucha gente cuestiona que eso sea verdaderamente representativo, es decir, que la elección de la solución Draghi, hay gente que le parece que es una forma de despreciar el voto popular y el principio de representación, que es uno de los pilares del Estado democrático.
Y además hay gente que dice que la tecnocracia siempre tiene luego un pendulazo, que es la vuelta a la polarización, porque precisamente cuando se ve que el tecnócrata no consigue en el tiempo establecido satisfacer las necesidades o las expectativas que se han puesto en él, pues rápidamente surge siempre alguien, un Salvini o alguien que grita mucho, que dice que efectivamente cómo va a arreglar Italia a alguien que solamente es un gris banquero y que no ha sido votado por el pueblo. Entonces, enarbola la bandera del pueblo y otra vez empieza el ciclo. Populismo, tecnocracia, tecnocracia, populismo. El caso de Draghi en España también ha sido reivindicado, porque no somos capaces de hacer, en nuestro caso, sería una suerte de gobierno en concentración. Estamos ante una caída del 11% del PIB, una recesión galopante, 90.000 muertos encima de la mesa y un Parlamento que a todas luces es inoperante, cada vez más sectario y donde no hay forma de producir un deshielo entre los bloques, porque no se avanza hacia algún tipo de pacto de Estado. No es necesario que el PP entre en el gobierno con el PSOE, quizás está todavía muy lejos de la mentalidad española o la mentalidad de los políticos españoles, pero por lo menos alguna forma de acuerdo que garantice que los presupuestos no acaban dependiendo de Arnaldo Otegi, ¿no? Esto digo. Entonces, ¿creéis que el caso Draghi encierra más contraindicaciones o es importable para el bloqueo español? O sea, los gobiernos tecnocráticos son tentadores, ¿no? A mí, yo pagaría por tener a alguien como Draghi en el gobierno de España. Es algo tentador, pero es un poco frívolo pensar que la tecnocracia es la solución a los problemas, ¿no? El caso de la pandemia es muy evidente. Tú tienes... sabes, se hablaba mucho y te encuentras en las conversaciones con amigos y demás y te dicen, oiga, yo lo que quiero es un gobierno de científicos y de médicos y de epidemiólogos y está muy bien porque sabrán gestionar bien y tal, pero claro, hay decisiones políticas inevitables que tienen que asumir los políticos y que la gente les vota para eso es una democracia. Tú tendrás que elegir qué tipo de estrategia para confrontar a la pandemia tienes que elegir y eso requiere tomar decisiones sobre cuestiones muy relevantes. A lo mejor como político decides que estás dispuesto a permitir más mortalidad en tu país para tener una economía un poquito mejor. ¿Eso queremos que lo decida un tipo que no ha sido elegido? Son decisiones, eso evidentemente aplica a todos los ámbitos. Tú eliges un proyecto político que decide sobre el peso que tiene que tener el Estado en la economía, que decide sobre las libertades individuales de cada uno, que decide sobre cómo se tienen que regular los sectores económicos, que tiene una opción, que ofrece una opción política, ¿no? Entonces, los tecnócratas tienen que existir en el siguiente escalón, tienen que jugar y trabajar de la mano. El problema es cuando los políticos entran en el espacio de los tecnócratas, que es lo que ha pasado en este país. En este país, durante los años del boom, básicamente los partidos políticos colonizaron hasta a la última esquina de decisiones con políticos. Normalmente los funcionarios, los tecnócratas, tienen que ejercer de contrapeso a los políticos y decirles, oiga, yo me preocupo por el bienestar del largo plazo de este país y de este Estado y, por tanto, esto no se puede hacer. Usted tiene la motivación del ciclo electoral y tiene otro tipo de incentivos. Entonces, en el equilibrio entre el político y el tecnócrata o el funcionario está la clave, ¿no? Entonces, necesitas tecnócratas y funcionarios imparciales, no políticos. Pues entonces, si el señor que te tiene que controlar la corrupción, el secretario, el interventor del ayuntamiento, está nombrado a dedo por el político y es un político, entonces probablemente cuando pase la factura en negro se va a mirar hacia otra parte, ¿no? Entonces, los necesarios contrapesos para que la democracia funcione y que las instituciones funcionen desaparecen, ¿no? Entonces, en resumen, me parece que Italia, o sea, la última experiencia tecnocrática no es particularmente buena. Tuviste a Monti, que era otro economista fantástico, y al cabo de muy poco tiempo empezó el auge de Salvini. O sea, es evidente que es fácil de explotar después la ansiedad de estos que no los hemos elegido, esta imposición, y es en parte cierto, ¿no? Entonces, los ciudadanos tienen que sentirse copartícipes del gobierno que tienen, ¿no? Entonces, respecto al gobierno de concentración,
Si me preguntaras a mí, pues evidentemente me gustaría que hubiera un gran pacto entre los partidos, donde pudiéramos hablar de las reformas, donde nos pusiéramos en común, donde estuviéramos en el mismo barco, donde no estuviéramos perdiendo el tiempo en estupideces y en peleas parlamentarias absolutamente estériles y habláramos del futuro y decidiéramos entre todos en un debate sensato, moderado y constructivo. Eso es lo que me parecería razonable. Ahora bien, si te pones, y yo lo he vivido desde dentro de un partido y Edu también, en la cabeza de Casado en estos momentos, o de Sánchez, con una amenaza, digamos, esto es otro elemento de cómo ha trastocado la aparición de los nuevos partidos a los equilibrios en España, y tienes una amenaza de un partido que le tienes en la nuca en las encuestas. Claro, si tú te vas a pactar con tu rival político principal, con tu adversario, probablemente le estás cediendo todo el espacio electoral al otro. Por lo tanto, la aparición de las fuerzas populistas en los extremos en España, evidentemente con matices en cada una, ejerce un poder terrible para el progreso, contra el progreso, porque limita la capacidad de acordar y contamina todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Entonces, bueno, te escuché una vez, Eduardo, hablar del principio de no contradicción en política. Ah, sí. Y defendías o constatabas, también con melancolía, que había dejado de operar. Es decir, que la política, y esto quizá también es una consecuencia del cambio tecnológico, está hasta tal punto mediatizada por la aceleración de las redes sociales, de Internet, de la sociedad conectada 24/7, que la promesa, no del año pasado, la promesa de antes de ayer ha caducado ayer y además la audiencia, por no decir el votante del electorado, porque el nombre más técnico sería la audiencia, o no lo recuerda o tampoco le importa, o no pasa la rendición de cuentas necesaria, o cuando va a votar pesan sobre su juicio otras consideraciones que no tienen que ver con la traición de la promesa. Por más que, bueno, Sánchez es un maestro de esto, digo yo para que no digáis vosotros, pero vamos, es evidente. Ayer mismo tuvimos el último ejemplo de que cuando Sánchez en 2019 decía, en la campaña del 19, que no podría efectivamente hacer un gobierno de coalición con un partido que estuviera defendiendo que en España hay presos políticos. Bueno, ha hecho un gobierno de coalición con un partido que no solo dice eso, sino que le compra el discurso a Lavrov. Bien, y que compara a Puigdemont con los exiliados del franquismo. Bueno, si el principio de no contradicción ha dejado de operar, ¿dónde queda la rendición de cuentas? ¿El voto de castigo ha muerto en España? Antes había una cosa que era el voto de castigo. Alguien me ha prometido algo, me ha defraudado, me ha estafado, por tanto le castigo cambiando de partido. ¿El voto identitario ha matado el voto de castigo? No sé si tanto, pero desde luego juega. No sé cuánto tiempo nos queda, pero aquello lo dije en un diálogo, me vino un poco así la idea y dije, pues da igual, me la juego y lo digo, ¿no? Porque sí, a mí sí me pasó que yo me movía un poco incómodo en política con las curvas de contradicción, ¿no? Todos tenemos curvas de contradicción largas, medianas y cortas. Largas quiero decir que en el año 2004 piensas una cosa, en el año 2019 otra y dices, joder, igual estuve un poco en mayúsculas en 2004, ¿no? A mí me pasó con algunos temas. Luego tienes otras de tiempo medio, donde ya no ha habido tanto tiempo de maceración, pero has cambiado de opinión y dices, joder, tío, tengo ahí 3 vídeos donde decía, yo qué sé, y ahora, ¿cómo no pude ver esto que veo, ¿no? Hay otra de tiempo corto, que a mí como secretario general del grupo parlamentario me tocó alguna vez, pero vamos a ver, ¿pero cómo voy a subir a defender esto si en el pleno de hace 6 meses dije lo contrario? ¿Estáis locos o qué? Tío, es que me van a pillar los periodistas. Y a veces me tocaba subir y lo defendía. Y yo no me movía muy cómodo ahí. No sé si por un exceso de atención a mí mismo o por yo no sé qué, pero no me encontraba en mi educación en la Universidad de Deusto, pero no me encontraba muy cómodo. Cuando me fui de la política, constaté una relación muy familiar y muy destensada con la contradicción. De actores que subían y bajaban de las tribunas y los medios con una facilidad pasmosa para explicar lo contrario de lo de ayer o de lo de esta mañana. Entonces, bueno, yo veo 3 fenómenos en la política así muy rápido. 1, un proceso de bifurcación entre la política municipal y autonómica, que funciona con unos registros más clásicos, y otro para la política nacional. En los ayuntamientos y las comunidades autónomas, con seguramente 1 o 2 excepciones, por fenómenos propios, Cataluña es uno de ellos, las legislaturas empiezan, se legisla en el año en curso el presupuesto, se hacen leyes con arreglo a lo normal, se ejecuta el presupuesto y se completan las legislaturas.
Se pueden ustedes imaginar que a mí me gusta más el gobierno de Extremadura que el de Andalucía, o más el de, yo qué sé, la Comunidad Valenciana o el de Aragón que el de Castilla y León o Madrid. Pero eso es una opinión mía. Es incuestionable e inopinable que todos esos gobiernos funcionan con arreglo a lo que se les pide, que es que funcionen con las normas institucionales, aprueben presupuestos de año en curso, ejecuten el presupuesto, hagan leyes normales, se relacionen, haya mayorías y minorías. Esto la política nacional de 2015 a 2020 lo rompe. Se producen casi 5 elecciones generales, 4 en 4 años y medio, y el Parlamento es incapaz siquiera de empezar las legislaturas, hasta el punto que varias de las crisis que incuba, por ejemplo, mi partido, vienen de la incapacidad del sistema de arrancar la legislatura, que estaba permanentemente bloqueado, ni siquiera arrancaba. Y íbamos a 2 elecciones, casi a 3, y se empezaba la legislatura, no se aprobaba el presupuesto, otra vez elecciones, se repetían elecciones, casi otra vez. El sistema estaba en ese punto claramente bifurcado del funcionamiento local, 8.000 y pico ayuntamientos, y de las comunidades autónomas. Y 2, yo creo, esta palabra es arriesgada y fea, pero que se ha producido un proceso de Netflixización de la política nacional, en el sentido de que son guiones que operan en el plano más de ficción que de realidad. Por ejemplo, llevamos 3 días discutiendo sobre la naturaleza democrática de España, de si España tiene o no tiene calidad democrática, si somos o no somos como Rusia, cuánto de democrático es más Rusia que España, cuánto España más que Rusia. Es un debate de ficción, no es un debate de la realidad. España lleva 20 años en los indicadores de calidad democrática más avanzados entre el grupo de países, los 20 de arriba, te guste más o menos. Y Rusia lleva instalada entre el 130 y el 160 en los últimos 20 años. Es otro lugar, un lugar considerado de carácter autoritario. ¿Por qué estamos discutiendo de la comparativa Rusia-España? Pues por una declaración de Pablo Iglesias en el marco de una campaña electoral, etcétera, ¿no? Pero no es un debate real, es un debate de ficción. Por tanto, se ha ficcionado el debate de la política y en los planos de ficción los guionistas contradicen. No, cuando aparece un capítulo nuevo, no hace falta que el guión de ayer sea coherente con el de hoy. Los actores y las actrices pueden hacer lo contrario, porque cabe dentro de la naturaleza literaria de la ficción audiovisual. Y yo creo que hoy lo audiovisual ha comido mucho a la política, mucho. Ocupa un enorme peso. Yo conocí un partido socialista donde los que mandaban eran los secretarios de organización. Hoy son los directores de comunicación. Y me temo que en el PP es parecido. Y me temo que en otros partidos de surgimiento cercano no mandan los aparatos de los secretarios de organización. Mandan los directores de comunicación, porque la presión de la comunicación es enorme. Entonces, se ha audiovisualizado mucho. Entonces, en la audiovisualización la contradicción no pesa. De tal manera que puedes entrar en un ciclo de contradicciones y no te desgasta electoralmente, Jorge. Vas a las elecciones y ya está. Tú, por ejemplo, un día, Illa, ¿no? Lo dijo. No me acuerdo, creo que fue con Susana Griso o con Ana Rosa. 24 horas antes. Ah, el 24, eso. Dijo, no, yo, candidato yo, ¿usted por qué me toma? Yo soy el ministro de la pandemia, estoy trabajando aquí en el Ministerio de Sanidad. Al día siguiente, candidato. El periodista dirá, yo tengo que ser gilipollas, porque le pregunto, me dice, y ahora me lo dice con la misma cara, ¿no? Entonces, esa serenidad en la contradicción está presente en la política. Un poco de miedo. Y por eso Tony se fue y yo también. O sea que nos jubilamos prematuramente. Por desgracia, bueno, nos queda Yo voy a añadir un 15 comentario. minutos. Vale. Voy a añadir un comentario respecto a eso. Hay otro elemento que es clave, que ha cambiado en los últimos años, que es la eclosión de las redes sociales. O sea, Sí, en el mundo en el que vivimos hoy, tú puedes construirte televisión Edu Madina, televisión Tony Roldán, televisión Bustos, y solamente vivir en un mundo autorreferencial en el que te da igual lo que piensen los demás, porque básicamente son cámaras de eco en el que discutimos los mismos, nos escuchamos a los mismos, y por tanto tú no tienes ni ejerces influencia ni te importa lo que piensen los demás ya asumes, y han desaparecido los intermediarios, y asumes que ya van a estar en contra, y los periódicos de un lado y del otro, y que estos van y que no te van a leer y que te da igual lo que digan porque los tuyos no van a leer lo otro, y por tanto, y los tuyos siempre van a justificar como son los tuyos, y cada vez es más los míos contra los otros y los otros contra ellos, y la cosa tribal, identitaria, partidista. Hay un elemento muy importante identitario en el voto también. El voto dice mucho de lo que somos. Dice del lugar donde hemos crecido, dice de la lengua que hablamos, dice del entorno que vivimos. Es muy identitario también cuando se polariza. En Estados Unidos, esto en el Pew Research Center recoge datos de polarización a lo largo de los últimos 60, 70 años, o sea, de sentimiento respecto al partido rival, etc.
Y ahora, mientras hace 30 años, tú preguntabas si a la gente le daba igual si tu hija se casaba con un republicano o con un demócrata, ahora el 50% de los republicanos dicen que odiarían que su hija se casara con un republicano. O sea, se están articulando dos mundos, y esto sucede en muchas sociedades de nuestro entorno, que no es casual que estas sociedades tiendan a reaccionar después peor a la pandemia, por ejemplo. Pues son sociedades más polarizadas, menos capilares, menos accountable, ¿no? Tienen que hacer menos rendición de cuentas los líderes. Si tú asumes, tú eres Trump y asumes que te da igual lo que hagan los demás, entonces, y no hay un diálogo ni una rendición de cuentas. Y este elemento que se ha hablado mucho y está muy manido, pero es muy relevante. O sea, tú cuando Nicolás Redondo abría el país hace años, pues encontraba opiniones probablemente variadas, plurales. No digo que ahora no estén, pero es que ahora la gente, el 50% de la gente menor de 40 años se informa por redes sociales. Entonces se montan sus likes y lo que siguen, y además las redes sociales funcionan para capturar tu atención y están diseñadas para ofrecerte más material del que a ti te gusta. Y por tanto te van a alimentar permanentemente de tus sesgos. Claro, y entonces te encuentras con que aparece un señor con unos cuernos que va al Capitolio de los Estados Unidos, entra al Capitolio y se sienta ahí y se piensa que es lo más normal del mundo. Porque no se ha enterado en su entorno y en su feed de Facebook aparece que hay una conspiración global, que esto es un engaño en las elecciones, y como no lee nada más, ni está expuesto a entornos más plurales y tal, pues entonces, y eso es muy problemático, porque ha desaparecido el espacio del diálogo compartido. O sea, tú puedes pasarte la vida pensándote, ¿no? Y viviendo en teorías conspiranoicas y no dialogar con el de enfrente, ¿no? Y eso es otro elemento que alimenta el iliberalismo, ¿no? Porque te baja la exposición a ideas contradictorias con las tuyas, automáticamente ya preconcibes lo que dice el rival de enfrente como que está sesgado políticamente, no estás dispuesto a escuchar realmente los argumentos de fondo y por tanto convencerte, ¿no? Cuando todo se vuelve tan identitario también es muy difícil cambiar de opinión y evolucionar en tus opiniones y volverte más empático. Una cosa es cambiar pues, oye, de opinión sobre un tema, ¿no? Pero decir, oye, es que esto me representa, este voto, este partido, claro, y los otros son los enemigos. Claro, pedirle a la gente que evolucione, que escuche más al otro en un momento en que vives en una permanente amenaza y una confrontación es muy difícil, ¿no? Y se va creando una trinchera cada vez más profunda. Que a lo mejor aquí Juan Claudio Ramón, que está allá atrás, nos puede contar cómo solucionarla con grandes dosis de patriotismo constitucional, pero no sé el camino de salida. Bueno, quedan 5 minutos y me gustaría preguntaros por un líder que quizás sea la síntesis más exitosa, veremos por cuánto tiempo, espero que mucho, que sería Macron. Yo me acuerdo que Rejón me contó un día que para él Macron era un neoliberal que utilizaba las armas del populismo. O sea, y le parecía además hábil, le parecía una síntesis hábil. Quiero decir que Macron consiguió, aplicando doctrinas más ortodoxas, en algunos casos más orientadas hacia el Partido Conservador Socialista y en otras hacia el Partido Socialdemócrata, del que formó parte del gobierno de Hollande, y con una retórica europeísta, bueno, muy deudora también de una cierta sociología francesa, de Hollande y de, bueno, bien, un cierto napoleonismo, bonapartismo, pero consiguió, también gracias a la ley electoral, hay que reconocer la inteligencia de Gaulle en esto, el legado que dejó a los franceses para evitar que los extremos se apoderaran de la República, pero el hecho es que sería el ejemplo, ya que el debate versa sobre liberalismo enfrentado al iliberalismo, de cómo algunas de los argumentos o de las puestas en escena, algunas de las armas del populismo, del iliberalismo, esgrimidas por líderes que tienen un pedigrí demócrata liberal obvio y que además tienen la cultura y la formación filosófica, en el caso de él, de Paul Ricoeur y otros, suficiente para saber lo que se juega Francia y lo que se juega Europa, le dan un éxito que veremos si se reedita en la próxima enfrentamiento con Le Pen, pero que de momento ofrece
después de la era Merkel, el principal referente que tenemos en Europa que va a quedar de una cierta idea de Europa, de, digamos, el espacio que hemos conocido y al que a algunos nos gustaría preservar. ¿Qué opináis del experimento Macron? Bueno, no soy muy experto, creo que Tony lo domina mucho más, pero diría que sí, bueno, tras la salida de Angela Merkel en este otoño, pues va a ser como una de las últimas voces de referencia institucional seria y sólida en el mapa europeo de al menos los grandes países, ¿no? Es el núcleo central Francia franco-alemán que ordena el debate y el tiempo y el epicentro de las cosas en el mapa europeo. A ver, como fenómeno político de contención de una posibilidad neofascista en el gobierno de Francia me parece un gran hallazgo. Unido a que además el Partido Socialista francés ha muerto. En esta crisis financiera 2008-2018 es la década de su finalización después de 100 y pico años de historia y de un papel muy, muy relevante en la historia de Francia. No sé si el factor ilusión que fue capaz de congregar en las elecciones Macron en las últimas, lo va a saber reactivar ahora frente al empuje de Le Pen, que todo indica que puede o tiene muchas opciones de ser la fuerza más votada en la primera vuelta. Es verdad que el sistema impide experimentos que lleven a una fuerza como la de Le Pen a gobernar, porque aparentemente en segunda vuelta funcionará una defensa republicana que evitará su llegada. Pero no sé si ha entrado en un ciclo defensivo, más que de proactividad, de reactividad. Y no sé si el dueño hegemónico del marco de debate va a ser Macron en las siguientes elecciones o si va a ser Le Pen. Y la posibilidad de que gane. Y la lectura política de que sea la fuerza más votada en la primera vuelta. Pero desde luego como proyecto que está en la frontera entre el liberalismo y la socialdemocracia, que ha sido capaz de alcanzar una victoria, que ha sido capaz de mantenerse antinómico a fenómenos populistas de los extremos y que ha alcanzado una interpretación de un país tan relevante como Francia en estos años, me parece enormemente positivo. Hemos visto otros desvaríos mucho peores en Europa y otras situaciones mucho más difíciles en países, en fin, incluso nuestro, en el ciclo de los 4 o 5 últimos años, ¿no? El sistema aparentaba no arrancar, no funcionar. Así que mi lectura tiene que ser, si hay que poner una nota, pues yo la pondría positiva. No sé, Tony, tú también, ¿no? Ha introducido además, Sí. Macron, Tony ha introducido en los últimos tiempos en sus discursos la nota del proteccionismo. Sí. Claro, que para alguien tildado de liberal y de banquero y de peligroso capitalista, y además en Francia la palabra liberal es especialmente odiosa porque ahí el Estado es casi una religión, él intenta competir con esa apelación para restar votos a Le Pen y decirles a los perdedores de la globalización, de la desindustrialización o de la deslocalización industrial de Francia, decirles también en mi opción tenéis protección. También yo puedo encarnar una protección más realista que la que promete mi adversario. Lo pregunta Francisco también. ¿Es el proteccionismo, también una baza que ha jugado Donald Trump, ¿no? El proteccionismo o ciertas dosis de proteccionismo tienen futuro en la democracia liberal o hemos asumido, o hemos de asumir que solo hay una ortodoxia que pasa por el libre mercado y por una, digamos, pues una economía de mercado capitalista con una redistribución fiscal de la riqueza a través de los impuestos y tal, pero no con una apuesta potente de gasto por el estado de bienestar más ampliado? No es lo mismo protección que proteccionismo, ¿eh? O sea, Macron utiliza una palabra clave que es protección, ¿eh? Y dice, yo voy a proteger a los trabajadores, ¿no? Pero hay dos tipos de políticos, ¿no? Tú tienes los políticos que utilizan la ansiedad existente y la explotan para avivar el odio, y tienes otros políticos que confrontan a la ansiedad y le ofrecen soluciones a las raíces de los problemas de esa ansiedad y tratan a los ciudadanos como adultos. Y eso es lo que hace Macron. Otra cosa que consiguió Macron y que fue el primero en conseguir, que fue claramente pionero, es que fue el primer político que entendió claramente que la lucha de este siglo no es tanto, y de esto va la reunión de hoy, no es tanto entre lo que pensemos Edu y yo, si estamos un poquito más a la izquierda o hacia el centro, hacia la derecha, sino entre la defensa de la democracia liberal y las amenazas iliberales que nos vienen. Y él construyó un relato de defensa de la democracia liberal, de patriotismo integrador, de patriotismo civil integrador, contra el nacionalismo excluyente, antieuropeísta y xenófobo
de Le Pen, es evidente que hay un elemento que no se nos puede escapar, que Macron no se saca un 25% de apoyo. O sea, tenemos un sistema electoral que probablemente no estaríamos hablando de Macron ahora, si no hubiera habido una segunda vuelta en la que los demócratas liberales se coordinaron alrededor de Macron claramente, ¿no? Yo voy a contar una pequeña anécdota, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Sí, Porque ya, sí, pobres, os me hacéis sufrir un poco aquí tanto rato. En la negociación del último programa del Parlamento, o sea, yo me fui a participar con el Grupo Liberal a hacer el programa del Grupo Liberal en Europa, ¿no? Y estaba Nick Clegg. Y Nick Clegg, respecto a Ciudadanos, me dijo, ostras, está muy bien, os miramos con mucha admiración porque es muy difícil conciliar un proyecto liberal con un patriotismo como claramente que es llamado constitucional. Porque claro, hay una delgada línea muy fácil de pasar en la que eso se vuelve nacionalismo, ¿no? Y eso es exactamente lo que has venido a confrontar. Entonces, claro, se te puede escapar el toro, se te puede escapar el caballo, se te puede volver salvaje, porque claro, es muy fácil y electoralmente muy rentable explotar la ansiedad y buscar el enemigo ¿no? y avivar el fuego contra el enemigo de la identidad contraria. Y como nadie tiene el monopolio de las emociones, claro, y eso es un poco lo que le pasó, por desgracia, a mi partido, ¿no? Avivó ese caballo que probablemente era necesario y comprensible, ¿no? En el momento electoral en el que pero no fue capaz de controlar, ¿no? Y esa capacidad sí que la ha tenido Macron, de saber dónde está el límite y el agarre de la democracia liberal y de cuáles son tus enemigos claramente y de cuáles son tus adversarios y cuáles tienen que ser los principios que te guíen. Pues nada, acabamos aquí. Muchísimas gracias. No sé si ustedes piensan como yo que es una pena que estos dos tipos se hayan abandonado la política. Muy buenas tardes. Gracias.